Bien, muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en este video vamos a explicar algunos ejercicios de dinámica de fluidos. Son ejercicios cortos, bueno, más regular, ¿no? Referidos más sobre todo al cálculo de velocidades, ¿no? Al cálculo de velocidades utilizando los tubos de Pitot, así como este ejercicio y este ejercicio. O bien también el último ejercicio sería con un tubo de Venturi. Entonces, vamos a explicar estos ejercicios que los tengo aquí resueltos. Aparte, también vamos a explicar unos ejercicios aquí que ya tenía resueltos hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, comenzaremos. Para ver esto de la dinámica de fluidos, ya habiendo pasado lo de estática de fluidos, ahora vamos a ver estas nuevas ecuaciones que son la ecuación de continuidad, que es pues que en una tubería con flujos sin pérdidas, es decir, que no hay goteras o, bueno, pérdidas de masa, ¿no? Cuando no hay pérdidas de masa, pues se cumple la ley de conservación de la masa, ¿no? Que si aquí tenemos una cantidad de masa, a ver, vamos a utilizar esto, que si aquí tenemos una cantidad de masa, pues esta cantidad de masa a lo largo de la tubería se va a seguir moviendo en la misma cantidad de masa, ¿no? Entonces, es de ahí de donde viene la ley de conservación de la masa y pues en realidad la ecuación de la continuidad es el caudal, ¿no? El caudal, nosotros sabemos que, bueno, aquí no está escrito, el caudal es volumen sobre tiempo, ¿no? El caudal es volumen sobre tiempo, entonces, pues bueno, el caudal en una tubería sin pérdidas es constante. Eso es la ecuación de la continuidad. El caudal es el mismo. Y pues bueno, de esa ecuación de que el caudal es el mismo, es decir, que el caudal Q es igual a volumen sobre tiempo. De esta ecuación, pues se deduce como volumen es igual a área por longitud, ¿no es cierto? Dividido entre tiempo. Longitud sobre tiempo es pues velocidad, ¿no es cierto? Entonces de ahí de donde viene área por velocidad, ¿no? Entonces de ahí vienen estas ecuaciones de aquí, de área uno por velocidad uno es igual a área 2 por velocidad 2 que se llama la ecuación de, de continuidad. Bien, esa va a ser una de las ecuaciones que vamos a utilizar en esta dinámica de fluidos. Y otra ecuación más sería la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli que viene igual de una deducción con conservación de la masa y también viene con una deducción de conservación de la energía. Es decir, en este sistema la energía, tanto energía potencial, energía cinética, se mantiene constante, ¿no? La suma de las energías, la energía total es constante, no varía porque no hay pérdidas de energía, es decir, se desprecia la fricción, se desprecian pues otro tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, la ecuación de Bernoulli es la siguiente. Esta es una ecuación en función de presiones. Todo esto de aquí, esta es presión, esta expresión de aquí también es presión, y esto de aquí también es presión. Pero pues se lee la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad. Esto es la del peso específico, ¿no es cierto? Densidad de gravedad por la altura y de una cantidad de masa, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta masa tiene una altura y2, entonces y una velocidad de 2, ¿no? Bueno, entonces esta expresión de aquí, en cualquier punto del fluido, en cualquier punto de la tubería, del flujo, es constante. Entonces a esto se le llama la ecuación de Bernoulli. Y pues bueno, el trabajo de esta, bueno, el uso de esta ecuación de Bernoulli es muy parecido al uso que se le daba a la ecuación de energías, trabajos y energías que se ha visto en Física 1, ¿no? Solamente que ahora es con tuberías y demás. Bien, entonces veremos el primer ejercicio. Nos dice bueno, estos son ejercicios del libro de Potter, ¿no? De mecánica de fluidos Potter. Entonces, el primer ejercicio nos dice cuál es la velocidad del agua en el tubo. Aquí tenemos un tubo grande, ¿no? Si el manómetro mostrado en la figura, aquí tenemos la figura 364, ahí tenemos un manómetro en U. El manómetro de esta altura H dice que lee 4 centímetros, otro inciso B 10 centímetros, inciso C 2 pulgadas, inciso D 4 pulgadas. Y esto dice que es mercurio, ¿no? La gravedad específica del mercurio es 13,6. Eso ya de memoria, ¿no? Bien, entonces, o bien se puede sacar de tablas, ¿no? Dependiendo de la temperatura y demás. Pero usualmente siempre es 13,6. Bien, entonces, bueno, para comenzar a resolver estos ejercicios, usualmente, bueno, esto es un ejercicio de tubo de Pitot. Es decir, es, en una tubería se mete un manómetro y pues aquí tenemos en forma de U un tubo de Pitot. Es decir, el tubo entra hasta dentro de la tubería, de modo que con ayuda de este tubo vamos a poder medir la velocidad del agua, ¿no? Bien, entonces aquí algunas características que vemos es la velocidad y demás, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer primero es darnos puntos de referencia. Eh, Usualmente para esto de tubos de Pitot, en la mayoría de las veces se da un punto de referencia ahí, un punto para estudiar, ¿no? Un punto ahí, justo en la entrada del tubo, ¿no? Un poquito más adentro, más o menos por ahí. Ese sería el punto uno. Y otro punto de referencia se lo da a la salida del tubo, es decir,
en el 2, ¿no? Ojo, cabe recalcar que aquí este tubo no está fluyendo, ¿no? Simplemente ahí se queda estático en el tubo. Lo que sí está fluyendo es la tubería, ¿no? Aquí está fluyendo agua con una velocidad, ¿no? Entonces, bueno, las características que vamos a ver en este punto de referencia uno y punto de referencia 2, en estos dos puntos, pues el punto más bajo siempre va a ser el nivel de referencia, ¿no? Ahí está el nivel de referencia. Y el más alto, pues aquí estoy dándole una alturita h, ¿no? Supongamos que entre el punto uno y el punto 2 hay una altura h. Y ahora las características de uno y 2. En el punto uno, la velocidad va a ser cero. Eso siempre pasa en los tubos de Pitot, ya que pues aquí este fluido que está dentro de esta tubería en U no está fluyendo, está estático, se queda ahí. Lo que sí está fluyendo es lo que está afuera del tubo, ¿no? Entonces la velocidad en uno es cero. Pero, ojo, lo que está aquí afuera, por ejemplo, no es lo mismo poner uno ahí que poner afuera del tubo. Por ejemplo, ¿qué tal si hubiese puesto mi punto de referencia ahí afuera? Entonces, ahí afuera la velocidad de este punto verde ya no es cero, porque ahí sí está fluyendo el agua, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de ponerlo ahí adentro del tubo siempre. Bien. Después, la altura Y1, como está en el nivel de referencia, es cero. Y la presión en uno es pues la presión en uno nomás, ¿no? Después, en el punto 2 es la presión en uno porque no conocemos. En el punto 2 la velocidad en 2 bueno, en este punto, justo no está ni en el tubo, está en el tubo, ¿no? Entonces está fluyendo agua ahí en el punto 2. La velocidad 2 pues va a ser la velocidad que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Nos pide, esa va a ser la velocidad. La altura del punto 2 con respecto al nivel de referencia es h. Y la presión en 2 es la presión en 2. Todavía no conocemos la presión en uno ni la presión en 2. De momento, eso sería. Ahora, hay que aplicar la ecuación de Bernoulli. Esto de memoria, presión más un medio de densidad, velocidad al cuadrado, más densidad, gravedad por altura. Esta es una forma de escribir la ecuación de Bernoulli. Después hay otras formas más. ¿Qué tal si esta ecuación miembro a miembro dividimos entre densidad por gravedad y vamos a tener presión dividida entre densidad por gravedad más un medio de la velocidad al cuadrado sobre la gravedad más la altura h, ¿no? Entonces, hay varias formas de escribir esta ecuación de Bernoulli, pero bueno, la más utilizada en física uno y luego en materia, perdón, en física 2 es esto. Ya luego en otras materias como mecánica de fluidos tal cual o hidráulica, de seguro lo van a expresar en forma de alturas, ¿no? Es decir, lo van a expresar esto en otra forma. De momento, para física 2 lo vamos a utilizar de esta forma en presiones. Entonces, de memoria, presión más un medio, densidad por la velocidad al cuadrado, más densidad por gravedad por la altura. Entonces, aplicando Bernoulli en los puntos uno y 2, pues en el punto uno la presión sería presión en uno más un medio de la densidad por la velocidad en uno al cuadrado más, aquí le he puesto peso específico directamente, ¿no? En realidad es densidad por gravedad, pero densidad por gravedad es pues peso específico, ¿no? Bien, entonces, y además en el punto uno hay agua, entonces peso específico del agua por la altura Y1. Bueno, esta es la presión total en el fluido, esta es la energía de presión, digamos, ¿no? Y esto es constante, es decir, en el punto 2 la presión total debería ser lo mismo, es decir, esto es igual a presión 2 más un medio de densidad por la velocidad 2 al cuadrado más peso específico por Y2. Ahora, en esta ecuación de Bernoulli, lo que está de color tan negro, hay que aplicar pues los datos que hemos sacado del gráfico. B1 vale cero, ahí vale cero, Y1 vale cero porque está en el nivel de referencia, presión en uno sigue valiendo presión en uno, velocidad 2 vale velocidad, Y2 vale la altura h y presión 2 vale presión en 2, ¿no? Entonces eso es reemplazando en esta ecuación y desordenando un poco llegamos a esto. De modo que ya tenemos la velocidad lista para despejar, pero todavía no conocemos la diferencia de presiones en la presión uno y en la presión 2. No conocemos la diferencia de presiones. Entonces necesitamos conocer esa diferencia de presiones. Y es para eso, para lo que se utiliza el manómetro. Manómetros ya hemos visto antes en estática de fluidos, entonces pues ya sabemos, ¿no? Entonces, en el manómetro, la presión en lo más bajo, es decir, en este nivel, siempre usualmente en lo más bajo, ¿no? Depende. Si el ingeniero les ha enseñado pues de otra forma, igual pueden aplicar la misma forma. Lo que yo utilizo es la presión a este nivel, digamos, a este nivel en la línea de color verde. Aquí estamos en el mismo fluido, ¿no es cierto? Es mercurio y al mismo nivel, entonces la presión tiene que ser la misma. Entonces, partimos desde izquierda tenemos la presión en uno, ¿no es cierto? En este nivel de líneas punteadas segmentadas tenemos la presión en uno, entonces vamos a bajar una distancia h, entonces aumenta la presión, como estamos bajando es positivo. Y el fluido es agua, entonces peso específico del agua por la altura h. Esta presión en uno más peso específico del agua por la altura h sería la presión en esta línea verde partiendo desde la izquierda. Ahora desde el otro lado, desde la derecha. A este nivel tenemos la presión en 2, ahí está nuestra la presión en 2. Bajamos una altura h minúscula y esto es pues agua, ¿no? Entonces, peso específico del agua por la altura h, más seguimos bajando hasta el nivel verde. Esto es mercurio, entonces peso específico del mercurio por la altura h mayúscula.
Entonces ya tenemos la igualdad de presiones y de aquí despejamos la diferencia de presiones que necesitamos. Esta presión 2 lo paso al otro lado a restar y esto lo paso al otro lado a restar y ya tenemos la diferencia de presiones. Reemplazando toda esta expresión P1 menos P2, esta expresión de aquí, en esta expresión de aquí, no, me cierto, esto sería P específico del agua por la altura H minúscula más P específico del mercurio por la altura H mayúscula menos P específico del agua por la altura H mayúscula. Entonces todo esto es la diferencia de presiones, lo reemplazamos en vez de esto y ahí está, ¿no? Ahí está reemplazado. Esto se ha quedado tal cual así. Y pues aquí se simplifican algunas cosas, ¿no? Este P específico del agua por la altura H se va con esto, ¿no? Se cancelan y de aquí ya está listo para despejar la velocidad. Despejando la velocidad todavía no está totalmente despejada, hay que sacar raíz cuadrada, ¿no? Pero para que sea más entendible, pues lo dejamos así. Si quieren, pues la ponen la raíz cuadrada, ¿no? Entonces ya tenemos la velocidad, de hecho, ¿no? Solamente falta sacar raíz cuadrada. Y ya está. Todo P específico del mercurio conocemos, es 13,6 multiplicado por el P específico del agua. P específico del agua es 9.810 newtons metro cúbico. La densidad del agua es 1.000 kilogramos metro cúbico. Entonces ya todos estos datos ya conocemos, queda reemplazarnos hacia aquí. Entonces reemplazamos y sacamos raíz cuadrada, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Porque este cuadrado pasa como raíz. Y pues bueno. Entonces toca resolver los incisos. El inciso A nos dice si la altura h es 4 centímetros, esto tiene que estar en el sistema internacional, es decir, 4 centímetros a metros sería esto. Si reemplazamos h igual a 0,04 metros aquí y sacamos raíz y todo, vamos a tener que la velocidad debe ser 3,14 metros sobre segundo. Si reemplazamos h igual a 10 centímetros igual a 0,1 metros aquí y con los otros datos más, pues vamos a tener la velocidad igual a 4,97 metros sobre segundo. Entonces eso sería. Y ahora en el sistema inglés, ¿no? Con pulgadas. Bueno, en el sistema inglés usualmente se utiliza más pies, ¿no? Entonces hay que utilizarlo en pies, ya que pues el peso específico del agua en el sistema inglés está en libras cada pie cúbico. Esto es 62,4 libras pie cúbico. Y la densidad del agua en el sistema inglés es 1,94 slugs cada pie cúbico. El slug es la unidad de masa en el sistema inglés, ¿no? Bueno, entonces lo he desarrollado paso por paso, ¿no? Aquí teníamos ese 2, ahí está el 2. El peso específico del mercurio es 13,6 multiplicado por el peso específico del agua. El peso específico del agua en el sistema inglés es 62,4 menos el peso específico del agua, y ahí está 62,4 multiplicado por la altura h mayúscula. Pero esto está en pulgadas, hay que llevarlo a pies, ¿no? Para que simplifique con estos demás. Entonces, una pulgada tiene 12 pies, ¿no? Entonces, pues 2 pulgadas va a tener dividido entre 12 pies. Entonces ya tenemos esto en pies, lo ponemos ahí, y la densidad del agua es 1,94. Metiendo todo esto a la calculadora y ojo, sacando raíz, ¿no? Hay que sacar raíz. Vamos a tener que la velocidad había sido 11,62 pies cada segundo. Bien. Y eso, y si la altura h es 4 pulgadas, pues lo mismo, ¿no? En vez de 2 ponemos 4 y reemplazamos. Listo, ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Este es uno clásico de tubos de Pitot, ¿no? Es, bueno, más o menos cómo resolverlo. Ahora está un poquito más interesante, ya que pues aquí la tubería ya ha salido a la intemperie. Aquí ya el agua ya está, ya ha salido, es como un chisquete, como una manguera, ¿no? Entonces ya ha salido, entonces las presiones y demás. Es interesante cómo se trabaja esto. Entonces nos dice, para el flujo mostrado en la figura, en esta figura, calcule la presión P1. Entonces aquí está el punto 1, B1, ¿no? Entonces aquí en este nivel va a haber una presión, ¿no? Es decir, en este punto 1, como estamos al mismo nivel, pues la presión va a ser la misma, ¿no? Entonces, en este nivel, en esta sección va a haber una presión P1, nos pide calcular eso y la velocidad, esta velocidad B1, ¿no? Sí, nos dice la velocidad 2, ahí está mm, bueno, el gráfico no me especifica dónde está la velocidad, ¿no? El punto 2, ¿no? Eso es un poquito confuso tal vez. Ah, bueno, aquí parece que estuviese, ¿no? A ver, esa flechita nos indicaría algo de la velocidad. Bueno, usualmente aquí como esto es la velocidad en uno, pues lo que está al otro lado tendría que ser el punto 2, ¿no? Entonces yo le estoy dando ahí el punto 2. La velocidad en 2 es 20 metros sobre segundo, ya que si 2 le hubiese puesto aquí, este puntito rojo le hubiese puesto 2, ya estaría mal, porque en este puntito no hay velocidad, ¿no es cierto? Estamos dentro del tubo de Pitot y el tubo de Pitot es estático, entonces para que haya velocidad tendría que estar afuera del tubo de Pitot. Ahí recién hay velocidad, ¿no? Entonces ahí nos da esos datos y nos dan incisos, ¿no? Entonces los incisos es al final. Lo primero sería resolver así en forma literal, ¿no? Bueno, entonces aquí me estoy dando 2 puntos. Bueno, de hecho 3, pero primero 2 puntos. El punto uno, ahí está el punto uno, y el punto 2, que no está dentro del tubo de Pitot, está afuera. Entonces afuera del punto 2. Entonces aplicamos Bernoulli en uno y 2. Necesitamos los datos. En uno está la velocidad uno, ¿no? Que todavía no conocemos.
La altura Y1 es cero porque estamos en el nivel de referencia, ¿no? Ahí justo en el punto más bajo, pero el punto uno y el punto 2 están al mismo nivel, entonces el punto más bajo entre los dos es cualquiera de los dos. Entonces ahí trazamos una línea horizontal y eso es el nivel de referencia. Entonces por eso la altura Y1 vale cero porque está justo en el nivel de referencia, en lo más bajo. Después la presión en uno es la presión en uno, todavía no conocemos. La velocidad en 2 ya es dato, es 20 metros sobre segundo, la altura Y2 es cero y la presión 2 también es cero porque está ya a la intemperie, ¿no? Ya ha salido de esto, es como una manguera, entonces ya ha salido, no hay ningún tubo que comprima este fluido, o sea, no hay nada, está a la intemperie, entonces la presión en 2 vale cero. Bien, entonces ahora sí podemos aplicar Bernoulli. Presión uno más un medio de la densidad por la velocidad en uno al cuadrado más P específico por Y1 tendría que ser lo mismo que presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más P específico por Y2. Ahora en esta ecuación de Bernoulli, lo que está de negro, hay que reemplazar los datos que hemos visto del gráfico y del denunciado, ¿no? Entonces Y1 vale cero, Y2 vale cero y la presión 2 vale cero. Llegamos a esta expresión, que le estoy dando el nombre de ecuación número uno. Bien, ahora aquí en la ecuación número uno, las incógnitas son velocidad uno y P1, ¿no? Porque velocidad 2 ya es dato, la densidad es dato, todo. Entonces P1 y B1 me falta conocer y solo tengo una ecuación, entonces me faltan ecuaciones. Podemos utilizar ahora el manómetro. El manómetro, aquí está en el manómetro, este manómetro. Podemos aplicar Bernoulli, ¿no? Pero ahora con el punto 3, ¿no? Porque el 3 está dentro del manómetro. Entonces, y el punto uno pues igual está encima, ¿no? No pasa nada. En presión uno más densidad P específico por la altura H, entonces le estoy dando el nombre desde aquí, desde este nivel hasta el nivel de referencia le estoy dando la altura H. Entonces, ¿esto qué es, no? En el punto más bajo, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, a este nivel, a ver, ¿dónde está? Otro punto más bajo sería como un nivel de referencia 2 digamos, ¿no? Bien, ahí tenemos otro nivel de referencia para el manómetro. Entonces, ahí tenemos mercurio al mismo nivel, al mismo fluido, la presión tiene que ser la misma. Entonces, por izquierda, ¿no? Por izquierda partimos, presión en uno, más bajamos hasta abajo, ¿no? Entonces, esta altura que estamos bajando es agua, entonces, P específico del agua por la altura H minúscula. Hemos llegado hasta aquí. Seguimos bajando un poquito más, esta altura H mayúscula, que es mercurio, entonces, P específico del mercurio por la altura H mayúscula. Esa sería la presión en este punto por izquierda. Ahora, por derecha tendría que ser lo mismo, presión en 3, ¿no? Ahí tenemos la presión en 3 más peso específico del agua, ¿no? Aquí tenemos agua, todo esto plomito, celestito, bueno, este blanquito, ¿no? Eso es agua, peso específico por la altura H minúscula. Pero hemos llegado hasta lo que está de color celeste. Seguimos bajando una alturita más, que sigue siendo agua, entonces peso específico del agua por la altura, esta alturita dice que es H mayúscula. Ahí está, entonces ya tenemos la ecuación de presiones en el manómetro. Esta no es Bernoulli, esta es presiones nomás, como estática, ¿no? Como lo hemos hecho antes. Bueno, de aquí podemos despejar P1, ¿no? Porque eso no conocemos. Y P3 tampoco conocemos, pero bueno, despejamos P1 y ya tenemos esta expresión. En esta expresión las incógnitas son P1 y P3, porque no conozco P3 tampoco. Entonces ya tengo dos ecuaciones, pero con tres incógnitas, P1, B1 y P3. Entonces todavía no puedo resolver. Entonces aquí donde hay un artificio, no es tanto un artificio, sino que es algo, pues bueno, un poco más análisis, ¿no? Como tenemos tres puntos, pues podemos tener tres ecuaciones, más o menos podríamos pensar, ¿no? Hemos aplicado Bernoulli en uno y 2, hemos aplicado Bernoulli en uno y 3, bueno, manómetros en uno y 3, pero tal vez podemos aplicar algo en 2 y 3, ¿no? Entonces aquí, bueno, es un error de typeo, no se ha borrado. Aquí lo que debería decir es Bernoulli en los puntos 2 y 3, debería decir aquí. 2 y 3. ¿Ya? Entonces Bernoulli en los puntos 2 y 3, no son los mismos puntos. Pareciese que fuesen los mismos puntos, ¿no? Al mismo nivel, mismo fluido, no. Hay una diferencia. La presión en 2 es cero y la presión en 3 ya no es cero, porque está dentro de un tubo y demás, ya no es cero. La velocidad en 2 es 20 y la velocidad en 3 es cero, ¿no? Es un poco interesante. Entonces, Bernoulli en 2 y 3. Presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más P específico por la altura y 2 es igual a presión en 3 más un medio de la densidad, velocidad en 3 al cuadrado más P específico del agua por Y3. Es Bernoulli, ¿no? Todo lo que está de negro. Ahora, pues, como 2 y 3 están al mismo nivel de referencia, pues sus alturas valen cero, ¿no? Y2 y Y3 valen cero, se hacen cero. P2 está a la intemperie, vale cero su presión. Y la velocidad en 3 está dentro del manómetro, entonces la velocidad en 3 vale cero. Entonces, entonces de aquí despejando la velocidad, perdón, la presión en 3 es esto. La presión en 3 había sido un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado, ¿no? Entonces la presión en 3 no vale cero, vale esta expresión. Bueno, esta sería la ecuación número 3, ¿no? Bueno, entonces aquí reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 2, ¿no? Y la presión en 3, en vez de presión en 3 ponemos esto. Ya tenemos la presión en uno, ¿no?
La presión en uno va a ser todo esto. Y todo de aquí ya son datos, ¿no? Ya son datos, velocidad 2 es 20, la altura H para el inciso A es 1 centímetro, P específico del mercurio es 13,6 multiplicado por el P específico del agua, P específico del agua en el sistema internacional es 9810, y todo ya son datos, ¿no? Entonces, reordenando un poquito esto, va a ser esto. Aquí tenemos P específico del agua, P específico del mercurio, factoriz, P específico del agua. Y pues tenemos lo mismo, ¿no? Uno por el P específico del agua sigue siendo P específico del agua, y 13,6 por el P específico del agua sigue siendo el P específico del mercurio. Ahí tenemos la altura H, ahí está. Y pues bueno, ahí la velocidad se queda ahí nomás. Todavía son datos, reemplazamos. Para el inciso 5 centímetros. Para el inciso B estoy haciendo, ¿no? Para coincidir con la respuesta del libro, porque este ejercicio sí tenía respuesta, entonces para que vean que sí sale lo mismo, ¿no? O bueno, algo muy aproximado. Bien, entonces, si la altura H mayúscula vale 5 centímetros, entonces en vez de H vamos a poner 0,5 metros, ¿no? Todo en el sistema internacional. Entonces aquí vamos a tener 1 menos 13,6 multiplicado por 9810, que es el P específico del agua, multiplicado por la altura H, que es esto, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, y ahí tenemos, ¿no? Entonces ya conocemos la presión en uno, había sido 193.819,7 pascales. Bueno, ya tenemos la presión en uno. Entonces la ecuación en uno, ya conocemos presión en uno, velocidad en 2. Nos falta conocer demasiado la velocidad en uno. Entonces en la ecuación uno, ¿no? Con la presión en uno, la ecuación uno, esta era la ecuación en uno. De aquí despejamos la velocidad, o bueno, lo expresamos de esta forma, ¿no? Vamos a tener un medio de la densidad, que es 1000 del agua, velocidad en uno al cuadrado, ahí tenemos velocidad en uno al cuadrado, más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado, ahí está, menos P1, pero P1 vale 1900, no, 193.819,7 pascales, ¿no? Y ya está todo en el sistema internacional, y pues de aquí despejamos la velocidad en uno. Despejando esto, pues lo mandan a dividir, lo mandan a multiplicar, sacan raíz cuadrada. La velocidad en uno había sido 3,516 metros sobre segundo. Y bueno, eso no haces, ¿no? Y de forma similar lo pueden hacer para h igual a 1 centímetro y h igual a 10 centímetros. En vez de poner 0,05, tendrían que poner 0,01, y cuando es 10 centímetros, 0,1, ¿no? Y pues bueno, sacar los datos y hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces eso sería un segundo ejercicio que pues es bastante interesante, porque hemos aplicado Bernoulli en un punto afuera del tubo y en un punto adentro del tubo. No es lo mismo, ¿no? Entonces la presión en 2 vale cero, pero la presión en 3 no vale cero. Vale esto, ¿no? Bueno, eso sería este segundo ejercicio. Ya estamos acabando el video. Y pues finalmente vamos a ver otros tubos. Estos son tubos de Pitot. Todos estos son tubos de Pitot. Ahora vamos a ver un tubo de Venturi. Es un poco más diferente. Todo lo vamos a ver en forma algebraica. Este es un ejercicio que está explicado en el libro de Serway. Entonces nos dice, el tubo de Venturi es una tubería horizontal constreñida que se ilustra en la figura, ¿no? Entonces aquí tenemos la figura. Conocida como tubo de Venturi, se utiliza para medir la rapidez, también sirve para medir rapideces de flujos. De un flujo incompresible, bueno, su densidad no varía, eso es incompresible, ¿no? Determine la rapidez del flujo en el punto 2. Aquí tenemos P1, P2, ¿no? Punto 1, punto 2. En el punto 2 de la figura, si se conoce la diferencia de presiones P1 y P2. Entonces, es decir, P1 menos P2, se conoce esta diferencia. Y usualmente, pues en vez de marcar estas presiones, estos manómetros, se los pone un manómetro diferencial, ¿no? Un manómetro en U, como se ve aquí en la figura real, ¿no? Más realista. Se pone este tipo de manómetros y demás. Entonces, pero aquí ya en este ejercicio dice que ya conoce la diferencia de presiones. Pero si no conociésemos, pues esta diferencia de presiones se saca de los manómetros, ¿no? Todas esas figuras, como estos manómetros, como estos, ¿no? Bien, entonces, aquí lo hace bien interesante el libro. Lo primero que hace es conceptualizar, dice, ¿no? La ecuación de Bernoulli muestra cómo disminuye la presión en un flujo ideal, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que se hace en este tipo de ejercicios es aplicar Bernoulli en los puntos uno y 2. Entonces, ahí tenemos punto uno, punto 2. Entonces, presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado más presión 2. Bueno, esto es igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado. Pero ¿dónde está densidad de gravedad por altura? ¿No? Eso todavía falta. Pero no está escrito porque como el punto uno y el punto 2 están al mismo nivel, los dos están en el mismo nivel de referencia, y sus alturas con respecto al nivel de referencia van a valer cero, ¿no? Entonces, por eso ya no está anotado aquí. Bien, entonces aquí lo que el libro, bueno, el ejercicio nos pide es la velocidad en 2. No conocemos la velocidad en uno, y la diferencia de presión sí conocemos. Entonces, no conocemos velocidad en 2 ni velocidad en uno. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Todavía no se puede resolver. Para poder resolver, vamos a sacar otra ecuación más, que esta vez la ecuación de continuidad, ¿no? Velocidad uno por área uno, esto lo mando a multiplicar, ¿no? Velocidad uno por área uno es lo mismo que velocidad 2 por área 2. Esta es la ecuación de continuidad, solamente que está despejando la velocidad en uno, ¿no?
Bien, entonces algo que se observa aquí es que para resolver tubos de Venturi necesitamos las áreas, ¿no? Necesitamos las áreas, podemos conocer las áreas conociendo el diámetro y demás, ¿no? Bueno, entonces esto sería la segunda ecuación. Entonces ya conocemos la velocidad en 1 en función de la velocidad 2. Reemplazamos velocidad en 1 en la primera ecuación y tenemos que la primera ecuación se ha convertido a esto. Toda esta ecuación ya solamente la incógnita es la velocidad en 2. Ojo, todavía no conocemos la presión 2 ni la presión 1, pero sí conocemos su diferencia, ¿no? Si esta presión 2 lo mando al otro lado a restar, voy a tener presión 1 menos presión 2 y eso es la diferencia y dice que sí conocemos porque conocemos los manómetros, ¿no? Bien, entonces de esta ecuación ya directamente hay que despejar la velocidad de 2 y pues la velocidad 2 dice que sale esta expresión. Ya despeje es álgebra nomás, ¿no? Y la velocidad en 2 sale esto. Y así ya está resuelto el ejercicio. Conocemos la diferencia de presiones, la densidad, las áreas conocemos y ya está resuelto. Si conocemos la velocidad en 2 también podemos conocer el caudal, ¿no? Porque el caudal es pues área por velocidad. Entonces, eso sería un tubo de Venturi, ¿no? Esto no está en los libros de Potter. De hecho, debe haber algunito, pero pues, está más desarrollado aquí en el libro de Serway. También podrían buscar en el libro de Semansky, ¿no? También ahí hay tubos de Venturi. Bueno, estos serían los ejercicios más aplicativos, ¿no? De la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Después también tengo un PDF un poco más antiguo, este PDF que, bueno, también es de dinámica de fluidos, pero ya es un poquito más aplicativo, ¿no? Un poquito más diferente. A ver, aquí nos dice, esto debe ser del Servay o del Semansky. A ver, esto parece más del Servay, este ejercicio, no me recuerdo bien, esto igual parece del Servay y esto sí parece del Semansky. Entonces, a ver, del Servay podemos ver tal vez rápidamente algunos ejercicios. Nos dice un sifón de diámetro uniforme, ¿no? Ahí tenemos un sifón, diámetro uniforme, dice, su área no cambia, ¿no? Se utiliza para drenar agua de un tanque, ahí tenemos el tanque, este sifón está drenando agua, como se ilustra en la figura, suponga flujo estable sin fricción, es decir, no hay pérdidas de carga, o sea, no hay pérdidas de energía, ¿no? Entonces se puede aplicar Bernoulli. Inciso A nos dice, ¿no? Si la altura h es igual a 1 metro, ¿no? Entonces esta altura h minúscula es 1 metro, encuentre la rapidez del flujo de salida en el extremo del sifón. Entonces, la rapidez del flujo de salida, dice, ¿no? Inciso B, esa es la velocidad, ¿no? La velocidad de salida nos pide. Inciso B, ¿qué pasaría si ¿cuál es la limitación en la altura de la parte superior del sifón? Es decir, ¿cuál es el máximo Y sobre la superficie del agua para que el flujo del líquido sea continuo y la presión no debe caer abajo de la presión de vapor del líquido? Aquí no nos da la presión de vapor del líquido. Entonces, en este ejercicio, la presión de vapor del agua, como es agua el líquido, pues lo estoy asumiendo cero, la presión de vapor del agua. En realidad no vale cero, ¿no? Vale otros valores que se sacan de tabla. Pero como este ejercicio no nos da el dato, pues lo estoy asumiendo como la presión de vapor cero. En realidad vale un poquito más arriba de cero, ¿no? Entonces, tal vez el inciso B es un poco confuso, ¿no? No, igual lo voy a explicar, pero de forma más rápida. Lo que más es aplicativo al Bernoulli sería esto, el inciso A, encontrar la rapidez del flujo de salida. Entonces, aquí, eh, para la altura h1, ¿no? 1 metro, estoy dándome dos puntos, el punto uno y el punto 2. Entonces, ahí en el punto uno, bueno, el punto uno lo estoy dando ahí a la superficie del líquido, ¿no? Ahí, justo en la superficie del líquido, donde está en contacto con la presión atmosférica. Ahí la presión uno. Bueno, y ustedes van a decidir si utilizar la presión atmosférica o no. Al final el resultado les va a salir lo mismo, ¿no? No hay ningún problema. En este caso sí estoy considerando la presión atmosférica, ¿no? Presión uno es igual a presión atmosférica. Pero igual, tranquilamente lo hubiese puesto cero, no hay ningún problema. Igual el resultado va a salir lo mismo. Bueno, presión uno es presión atmosférica, lo he puesto aquí, ¿no? Podría haber puesto cero, no hay ningún problema. La velocidad en uno. Esto es algo interesante. Cuando se trata de tanques, así, es decir, este tanque tiene un área tan grande con respecto a este tubo, pues que la diferencia de velocidades va a ser muy, muy considerable, ¿no? Entonces, la velocidad en uno va, el nivel de agua del tanque va a bajar tan lento, pero tan lento, que pues su velocidad se puede considerar cero, ¿no? Mientras tanto que en el tubo ya la velocidad, como el área es más pequeño, ¿no es cierto? Va a salir rápido, entonces su velocidad no es cero, es incógnita. Bien. La altura Z1, con respecto a este nivel de referencia que está de color rojo, es una altura H, ¿no? Con respecto a este punto uno que está ahí. Y después la presión 2, ahí está, justo a la salida del tubo le estoy poniendo el punto 2, entonces su presión es la presión atmosférica, ¿no? Porque está justo a la salida del tubo, ya no hay nada que lo confine. Después la velocidad en 2 es lo que queremos conocer, la velocidad de salida. Y la altura Z2 es cero. Bueno, aquí le he puesto Z y Z, ¿no? Porque igual es cuestión de notación. En el anterior le habíamos puesto en vez de Z, Y, ¿no? Bueno, simplemente son notaciones.
la altura Z2 es cero, ¿no? Entonces aplicamos Bernoulli en los puntos uno y 2. Presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado más densidad por gravedad por la altura Z1 es igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad de gravedad por Z2. Y bueno, entonces aquí algunas cosas que conocemos. Presión uno es presión atmosférica, presión 2 es presión atmosférica. Entonces ambos valen lo mismo, ¿no? Presión uno y presión 2 valen lo mismo. Los dos se van a cancelar, ¿no? Listo, después velocidad en uno vale cero, la altura Z2 vale cero, y llegamos a que densidad por gravedad por Z1 es igual a un medio de la densidad por velocidad en 2 al cuadrado. Entonces ahí tenemos, aquí densidad con densidad se simplifican, la altura Z1 es igual a h minúscula, entonces tenemos que la velocidad en 2 había sido igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Y esto es lo que se llama la ecuación de Torricelli. La ecuación de Torricelli. Esto nos ayuda para determinar la velocidad de salida de flujo en tanques. Esto es lo que se llama ecuación de Torricelli. Y pues ya está, la gravedad es 9,81, la altura h es 10 centímetros, perdón, un metro, ¿no? Entonces un metro. Y la velocidad en 2 había sido igual a 4,43 metros sobre segundo. Bueno, eso sería más o menos un ejercicio, ¿no? Para un poquito analizar. Después aquí tenemos esto de presión de vapor y demás. Esto es, al final es lo mismo, ¿no? Tenemos el punto, estoy aplicando Bernoulli en el punto 3 y 2. Entonces en el punto 3 y 2. Usualmente los puntos más fáciles hay que agarrarnos, ¿no? Aquí el punto 3 era sí o sí, porque a ese nivel está la altura Y, ¿no? Y hay que utilizar el Y porque ¿cuál es el Y máximo? Nos dicen. Entonces, por eso estoy agarrando el punto 3. Y luego podría haber agarrado el punto uno o el punto 2. Usualmente se agarran los más fáciles, como les decía. El punto 2 es más fácil, ¿no? Su velocidad ya conocemos, su presión es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, en resumen, sería, ¿no? Presión en 3 todavía no conocemos, pero es presión atmosférica menos densidad de gravedad por H por Y más H. Esto es un poco, a ver, ¿cómo les explico esto? Bueno, aquí primero he aplicado Bernoulli, ¿no? Y los datos que conocemos, Z2 vale cero, Z3, bueno, perdón, velocidad en 3. La velocidad en 3 todavía no conocemos. Pero, algo es interesante aquí. Como estamos en el mismo tubo, ¿no? En el punto 3 y el punto 2, como el tubo es el mismo, ¿no? Y el tubo es el mismo y las áreas son las mismas, pues sus velocidades también van a ser las mismas. Eso es la ecuación de continuidad. Miren aquí en el punto 3 y el punto 2, área 3 por velocidad de 3 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, como el área 3 es lo mismo que el área 2, pues la velocidad en 3 tendría que ser lo mismo que la velocidad en 2. En la ecuación de Bernoulli, como la velocidad en 3 es lo mismo que la velocidad en 2, esto lo mando a restar y ambos se cancelan, ¿no? Eso es lo que ha pasado aquí. Después ahí tenemos presión en 3, presión en 2, la presión atmosférica y tenemos esta densidad de gravedad por CV3. Ahora, la presión en 3. La presión en 3 es, podemos partir a partir del punto uno también, ¿no? A ver, aquí estoy partiendo desde el punto uno estoy partiendo aquí. Entonces, en el punto uno la presión es la presión, o desde el punto 2. No, como hemos aplicado Bernoulli en 3 y 2, mejor desde el punto 2. A ver, en el punto 2 la presión es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, ya conocemos la presión aquí. Si subimos más arriba, entonces tenemos que restar, ¿no es cierto? Entonces la presión en el punto 2, la presión atmosférica, y quiero subir hasta el punto 3, entonces menos densidad de gravedad, que es específico del agua, por la altura es Y más H, ¿no? Entonces, la altura Y más H. Reemplazamos esto aquí en Bernoulli y ya tenemos, ¿no? Z3 también es, em, Z3 es bueno, la altura del punto 3 Y más H, ¿no? Bueno, y esto podríamos sacarlo del gráfico, ¿no? Esto podríamos sacarlo del gráfico como yo lo he hecho ahora, o también ya de por sí va a salir de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Miren, esto lo mando al otro lado a restar, y Z3 Y más H, y miren la presión 2 presión atmosférica, y miren, ya solito sale de la ecuación de Bernoulli, o bien se puede sacar del gráfico también como acabamos de hacer, ¿no? Entonces ya tenemos la presión 3 tiene que ser igual a esto y como nos dice que tiene que ser mayor a la presión del agua, de vapor del agua, yo estoy asumiendo que la presión de vapor del agua vale cero. En realidad vale un poco más, ¿no? En la vida real es diferente. Bueno, entonces aquí presión en 3 tendría que ser mayor o igual a esto y pues resolvemos esta en ecuaciones. Si esto es la presión en 3 pues todo esto tiene que ser mayor o igual a cero. Despejamos la altura H, perdón, la altura y nos dice que la altura Y tiene que ser menor o igual a la presión atmosférica dividida entre densidad de gravedad menos H, ¿no? Bueno, eso sería. Entonces, menor o igual a esto. Bueno, entonces, eso sería la solución en forma literal, ¿no? Si nos diese de dato la presión atmosférica igual a 1,013 por 10 a las 5 pascales, pues reemplazamos aquí y ya tenemos que el Y máximo había sido 9,3 metros. Bueno, este es un ejercicio un poco más complicado, ¿no? El inciso B es más teórico, más, un poquito complicado. No creo que entre a un examen, digamos, ¿no? Lo que sí entraría a un examen sería la pregunta 1.
el inciso A, ¿no? Determinar la velocidad en el flujo de salida, del flujo en la salida del tubo. Bueno, y así hay variedad de ejercicios, ¿no? Tenemos el ejercicio 2 que pues podrían tomarle una captura y revisarlo. El ejercicio 2 lo resuelvo igual, es como un tubo de Venturi, ¿no? Hay áreas diferentes. Y pues bueno, bueno, de hecho esto es un tubo de Venturi tal cual. Tenemos un punto uno, punto 2. Ahí tenemos, aquí igual estoy considerando presiones atmosféricas, ¿no? Igual si no, lo hubiesen puesto cero y no pasa nada. Al final se simplifican las presiones atmosféricas. Después, aquí aplicamos Venturi en los puntos uno y 2, perdón, Bernoulli en los puntos uno y 2. Después aplicamos la relación de continuidad, ¿no? Entonces reemplazamos en Bernoulli, despejamos la velocidad y ya tenemos. Entonces, este es un Bernoulli simple, ¿no? Podrían sacarle foto, podrían analizarlo, pero es un Bernoulli simple y un Venturi. Este es un tubo de Venturi, solamente que la presión en uno ya conocemos, es fuerza sobre área, ¿no? La presión es fuerza sobre área, entonces ya conoceríamos todo. Y aquí el punto 2 la presión va a valer cero, porque ya está a la salida, ¿no? No hay ningún tubo que le apriete, ¿no? Entonces no hay presión. Pues aquí le he puesto presión atmosférica, ¿no? Bueno, igual lo hubiese puesto cero, no pasa nada, al final se simplifica. Bueno, este es un tubo de Venturi tal cual. El ejercicio 3 es, bueno, igual un poquito para analizar. Son ejercicios interesantes. Este es el Semansky. A ver, analizaremos el inciso A y el inciso B, se los dejo para ustedes. El inciso A nos dice, igual ya está resuelto, ¿no? Solo falta analizar. A ver, nos dice, hay agua hasta una altura H. Hasta una altura H, hay agua en un tanque abierto, un tanque abierto grande, con paredes verticales, ¿no? Paredes verticales, se perfora un agujero en una pared a una profundidad H abajo de la superficie del agua. Es decir, desde la superficie del agua a una profundidad H se perfora un agujero, dice. Inciso A, ¿a qué distancia R? Entonces, ¿a qué distancia R del pie de la pared, es decir, de este punto de la pared, tocará el piso el chorro que sale? Es decir, este tanque pues va a botar un chorro de agua, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia R va a salir? Dice, ¿no? Ese es el inciso A. Entonces, la solución sería determinando la velocidad en A, que sería una velocidad tangencial, ¿no? Una velocidad tangencial a esta curva parabólica, ya que pues el movimiento de caída de cualquier partícula cuando sale con una velocidad es parabólico, ¿no? Entonces, una velocidad tangencial en la dirección X. La velocidad en A sería raíz cuadrada de 2 gravedad por altura, y esta es la ecuación de Torricelli. Y esto viene pues de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Lo que hemos sacado antes, donde está del ejercicio uno, ¿no? Ahí está, raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Esta es la ecuación de Torricelli. Entonces, ya tenemos la velocidad en A, ya todo es dato, ¿no? Porque 2 gravedad, la altura h conocemos. Bueno, de hecho no conocemos, pero aquí nos dice que sí conocemos, ¿no? Pero no conocemos su valor numérico. Bueno, la velocidad en A valdría eso. Ya conocemos la velocidad en A. Ahora, pues, tenemos que, conociendo la velocidad de salida, pues tenemos, ya esto ya es un ejercicio de física uno, digamos, ¿no? Conociendo la velocidad de salida, tenemos que determinar la distancia aérea, ¿no? Entonces, el tiempo de caída podremos utilizar primero. Nosotros sabemos que para el movimiento parabólico, la posición y, ¿no? Con respecto a estos ejes de diferencia, es igual al y inicial más la velocidad inicial en y por la variación de tiempo, más un medio de la gravedad por la variación de tiempo al cuadrado. Entonces, el y sub cero, como nuestro sistema de referencia está partiendo justo en este orificio, entonces la altura y sub cero va a valer cero, ¿no? Porque justo ahí está el origen de coordenadas de este sistema de referencia, ¿no? Después la velocidad inicial en y vale cero, porque la velocidad que hemos calculado, la velocidad en a, es una velocidad en x. En y no hay velocidad, entonces se hace cero y ya podemos conocer el tiempo de caída del chorro, ¿no? Esto va a ser y, la altura y, que sería la altura del tanque menos el h minúscula, ¿no? La altura del tanque menos el h minúscula, que sería la altura y para estas condiciones, es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, aquí ya no he puesto variación de tiempo, ¿no? Directamente tiempo al cuadrado. Y de aquí ya despejo el tiempo de caída, ¿no? El tiempo de caída había sido raíz cuadrada 2 por la altura h menos h minúscula dividido entre gravedad. Esto es el tiempo de caída, es decir, va a comenzar a salir el chorro y en este tiempo va a llegar al piso. Ahora la distancia r. Nosotros sabemos que la velocidad en el movimiento parabólico, la velocidad en x es constante, entonces podemos aplicar esta ecuación, ¿no? La velocidad es igual a x dividido entre tiempo. O sea, no hay aceleración en x, solo hay aceleración en el eje gravitacional, ¿no? En el eje y. Entonces, la velocidad es igual a x sobre tiempo, distancia sobre tiempo. De aquí despejamos x, es igual a velocidad sobre tiempo. Y la distancia x que yo quiero es la distancia r. Entonces, r es igual a velocidad sobre tiempo. Perdón, velocidad por tiempo. La velocidad es la velocidad en x, que es velocidad en a, es raíz cuadrada de 2 gravedad por altura, por el tiempo de caída, que es este, el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de caída sería este. Realizamos algunas simplificaciones y ya tenemos que la distancia aérea había sido
2 por raíz cuadrada de h minúscula por h mayúscula menos h, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Eso, hasta aquí es física 2, ¿no? Hasta aquí es física 2, ya desde aquí es física uno. Entonces, es un poquito interesante el ejercicio. Bueno, el inciso B nos dice, bueno, ustedes analícenlo, ahí tienen el enunciado, ¿no? Nos dice a qué altura h desde abajo, ahora, desde abajo hasta arriba, qué alturita necesitamos perforar otro agujero, ¿no? De modo que el agua que salga de este agujero llegue a la misma distancia que el inciso anterior, ¿no? Este agua llegue a la misma distancia R. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación de la distancia R, solamente queda reemplazar un poco y van a llegar a la conclusión de que la altura h minúscula, bueno, h' desde abajo hasta el nuevo orificio, tendría que ser lo mismo que la altura h minúscula desde arriba, desde la superficie del agua hasta el orificio anterior, ¿no? Entonces, esta alturita h y esta h' tendrían que ser lo mismo, de modo que el chorro de agua para ambos orificios lleguen a la misma distancia R. Bueno, sí, ahí está su solución. Es un poco más analítico, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo por este video, compañeros. Estos son algunos ejercicios variados. Y pues estos ya son ejercicios más aplicativos con la ecuación de Bernoulli y tubos de Pitot y tubos de Venturi. Entonces yo bueno, vería más estos ejercicios. Bueno, entonces gracias por su atención. Nos vemos pues en la siguiente clase y hasta luego.